Mi nombre es Carlos Alberto Sigamay y mi equipo está conformado por Ricardo Acosta, Karina Aguilar, Paulina Luna y Ángel Santos y su servidor. Hoy les hablaremos sobre la teoría de la sociología. En este video informativo se verán 4 sociólogos, los cuales son Augusto Comte, Emilio Durkheim, Carlos Marx y Max Weber. Abordaremos los apartados de las biografías de los sociólogos, su contexto histórico, obras y sus aportaciones, tanto conceptuales como teóricas. Antes de comenzar, definamos qué es la sociología. La sociología es la ciencia social que se encarga del análisis o el estudio científico de una sociedad, humana o población regional. Estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos, dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. Escucharemos a mi compañera Paulina Luna hablando sobre Augusto Comte, uno de los sociólogos que vamos a hablar en este video educativo. Augusto Comte. Este filósofo fue fundador de la sociología. Vivió de 1798 a 1857 en Francia, donde realizó sus estudios en la Escuela Politécnica y se dedicó posteriormente a la enseñanza de la matemática. Su obra se encuentra desarrollada en 6 volúmenes. Del curso de filosofía positiva, en el calendario positivista. Augusto Comte nació en Montpellier el 19 de enero de 1798 en una familia modesta, eminentemente católica y monárquica, y falleció el 5 de septiembre de 1857 a los 59 años. Edificación del positivismo desde los 3 estados del hombre. Los fenómenos sociales comienzan a ser de interés de los observadores con base en principios filosóficos. Los hechos sociales, base de la especulación ética o metafísica, no se ven en sí mismos sino que presentan como elementos secundarios. La inmigración masiva hacia los centros fabriles, originando el crecimiento de las ciudades, abaratamiento del trabajo y aumento del costo de vida. Obras de Comte. En 1844 publicó el libro Discursos sobre el espíritu positivo. En 1851 publica el libro Curso de filosofía positiva, en el cual habla de la filosofía desde la astronomía popular. Edificación del positivismo. El positivismo de Comte en la filosofía que reduce la posibilidad del conocimiento al campo de lo positivo, es decir, de lo dado de la experiencia, y que por lo tanto niega la existencia del conocimiento fundado más allá de los puros datos. Ley de los 3 estados para la edificación del positivismo. Según esta ley, todas nuestras especulaciones han pasado de manera necesaria por 3 estados que son el teológico ficticio, el metafísico abstracto y el científico o positivo. Aportación teórica. Una de la aportación teórica que me llamó la atención fue la del estado teológico o ficticio, porque se dice que la inteligencia humana aspira al logro del conocimiento absoluto. Aportación conceptual. Y de la aportación conceptual encontramos la estática social. Corresponde a la estructura u orden social que comprende 3 elementos: individuo, familia y sociedad. A continuación, pasaremos con mi compañera Karime, que nos hablará de Karl Marx. Karl Marx, su biografía. Fue un teórico político, filósofo, activista, revolucionario más importante de la última década, cuyas ideologías para cambiar el orden social y a la crítica del capitalismo fueron el estandarte de lucha de las clases trabajadoras en todo el mundo. Sus aportaciones teóricas para Marx, la ciencia social, se contribuye bajo un enfoque materialista de la sociedad, que supone privilegiar el modo de producción de la riqueza en cuyo seno de la raíz de las clases sociales. Las aportaciones conceptuales, materialismo histórico, consiste en un estudio científico de los diferentes modos de producción en el cual se refiere a la forma de obtener los medios necesarios para la vida del hombre. La estructura, conjunto de instituciones económicas de una sociedad y elementos que permiten satisfacer las necesidades básicas de su población. Superestructura, instituciones sociales, políticas o culturas que destacan sobre la estructura económica. Cambio social, no existe un hombre general como categoría histórica. Histórico, que el hombre va cambiando sus formas de producción, de actuar y de pensar. Es por eso que el hombre es tan diferente en cada época. La dialéctica. Marx la define como la ciencia de las leyes generales del movimiento, considerando como un método de la sociología marxista. Parte del principio de todo el mundo, de todo lo que existe en realidad, está en constante movimiento.
Modo de producción, la forma como trabajan los hombres en una sociedad, los instrumentos que utilizan, el tipo de propiedades, la forma en cómo se organizan y se relacionan para llevar a cabo el trabajo. Clases sociales, grupos que identifican entre sí por su relación con la propiedad de los medios de producción. Marsh asegura que el origen de las clases sociales está en la propiedad privada. Lucha de clases sociales. Confrontamientos entre las diferentes clases que garantizan un modo de distribución de la riqueza social y aumentar su participación en la misma. Conciencia de clases. Las ideas son el reflejo de las cosas que rodean al hombre, porque sostienen el ser social en el que determinan nuestra conciencia social. Explotación. Proceso mediante el que se apropia de parte de un producto de trabajo de la otra. Sus contextos históricos. La revolución entre 1830, 1848 y 1871. La segunda, industrialización y liberalismo, nacionalismo e imperialismo, avances tecnológicos, romanticismo y naturalismo, fortalecimiento de los Estados-nación europea que, opinión de Marx, servían a los intereses de la burguesía. Cuestiones retomadas por Marx en que la construcción de su historia, aunque son nuevas perspectivas. Una de sus principales obras fueron la crítica de la filosofía del derecho de Hegel de 1843, sobre la cuestión judía en 1843 y sobre las notas de James Mill de 1844. Ahora pasaremos con mi compañero que les hablará de Emile Durkheim. Emile Durkheim nació el 15 de abril de 1858 en Épinal, Francia. Fue un sociólogo y filósofo francés. Estableció formalmente la sociología como disciplina académica y junto a Karl Marx y Max Weber es considerado uno de los padres fundadores de dicha ciencia. Emile Durkheim falleció el 15 de noviembre de 1917 de un ataque de apoplejía en París. Ahora les diré 5 puntos de su contexto histórico. El número 1 es mayor división social del trabajo y surgimiento del taylorismo como consecuencia del surgimiento del capitalismo en su primera fase. El número 2, fortalecimiento del Estado. Nació en Francia, heredera del positivismo y de la Revolución Francesa. Número 3, la sociología no logra aún la autonomía en el contexto universitario. Punto número 4. Lucha contra el positivismo por considerarlo bastante filosófico y no ser basado en una investigación directa de la realidad a partir de la observación y la utilización de la estadística. Y el punto número 5. El socialismo. En sus versiones utópicas, anarquistas y marxistas, critican el capitalismo en un contexto de organización y lucha obrera. Les hablaré sobre sus obras. Continuador del positivismo. Este sociólogo francés presenta su obra a través de la revista Anuario de Sociología, de la que es fundador y editor. Entre sus libros se cuenta la división social del trabajo, las reglas del método sociológico, el suicidio, las formas elementales de la vida religiosa, etc. Ahora hablaré sobre su aportación teórica. Considera que la sociología se ha limitado a manejar conceptos e ideas difícilmente demostrables a través de la experimentación o la comprobación rigurosa. Por ejemplo, el estudio del progreso humano es más bien una concepción mental que un hecho que pueda ser comprobado por la investigación empírica. Según Durkheim, una cosa se difiere de una idea conceptual, del mismo modo que lo conocemos desde afuera difiere de lo que conocemos desde dentro. Y por último, pero no menos importante, les hablaré sobre su aportación conceptual. El sistema. Concepción de la sociedad como un conjunto de partes interdependientes donde el funcionamiento de una afecta al de otras y al todo. La estratificación social. Se refiere a las capas o estratos horizontales en que están dispuestas las personas en una sociedad. Estructura. Relaciones sociales impersonales que presionan, amoldan e integran al individuo para obtener el comportamiento esperado. Estatus social. Es la posición que ocupa una persona en la estructura social o en un grupo social. Por ejemplo, una persona puede ser profesor, padre, hijo, etc. A continuación pasaremos con el último, que es Max Weber, y lo dirá mi compañero Ricardo Acosta. Max Weber nació en Erfurt-Turbinen, en Alemania, el 21 de abril de 1864. Hijo de una familia de clase media alta con el padre abogado, nació como el primero de los 7 hijos. Weber encontró en su casa una atmósfera intelectualmente estimulante. Fue nombrado profesor de la economía de la Universidad de Heidelberg. Entre 1900 y 1918 quedó alejado del magisterio como consecuencia de un colapso nervioso, en el periodo que quedó lejos, y colaboró con diversos diarios alemanes y realizó diversas investigaciones. Contexto histórico. Primer gran auge del capitalismo surgió en Minneapolis, creación de sindicatos y partidos socialistas que luchaban por imitar la jornada de trabajo. Fue testimonio de creación del imperio, de su hundimiento y del nacimiento de la República Weimar, en la reacción cuya contribución contribuyó decisivamente. Una guerra mundial, 3 revoluciones, y en Rusia en 1918. El romanticismo alemán, en oposición al positivismo de la teoría de Weber, expresa la nostalgia por las épocas
anteriores de la industrialización que defienden las transiciones en antiguos valores. Obras. Sus principalmente obras aparecen en diversas revistas, periódicos y libros en donde muestra un efectivo dominio sobre la economía y sociología. Para ellos es formular la teoría de sociología completa o global. Se limita a realizar investigaciones de gran importancia sobre burocracia, religión, política, los líderes y los caudillos que elabora asimismo su propio método de investigación. Aportaciones teóricas. Las que me llamaron más la atención fueron las teorías de comprensiva, el aspecto fundamental de la sociología comprensiva de la comprensión del acto social desde un punto doble del vista del actor. Ego. El espectador puede dar una explicación causal de su funcionamiento y efectos. Conducta racional con arreglos afines determinada con la inspiración de lograr objetos sujetos de modo exterior y utilizarlos como medios de fines propios racionalmente elaborados. Racional. Arreglo con valores determinada de la creencia consciente de incumplir con ciertos valores étnicos, estéticos, religiosos e ideológicos. Aportación conceptual. Es la conducta humana con el sentido que va dirigido a acción del otro. Lo que busca es demostrar la subjetividad dentro de la vida social. Se dice que no hay un factor que solo permite explicar el cambio social, sino que la dinámica histórica es el resultado de transformaciones que se dan de la economía, el desarrollo tecnológico y los conflictos sociales. Modo comprensivo. Es el objetivo de la sociología de Weber el comprender los motivos de las personas que se cristalizan en comportamientos sociales y concretos. Cultura. Sistema de símbolos, creencias, valores y conocimientos que se producen en un grupo social y aprenden y permiten orientarse hacia lo que se debe o no se debe hacer relacionarse. Comportamiento individual, que tiene lugar en toma que cuenta consciente con el fin de medios de un logro determinado. Valores, ideas y principios que orientan a personas o grupos que establecen lo correcto e incorrecto y lo deseable y lo no deseable. Tendencias, que siguen la sociedad moderna de restablecer paulatinamente todas sus actividades e instituciones nuevos principios de organización, convivencia y toma de decisiones y el establecimiento de las reglas para regular el comportamiento humano y de otras convivencias cotidianas. Tipo ideal. Presentación de un fenómeno a través de su más pura que se contribuye cuando a través de análisis sociológicos y acentúa unifica comportamientos marcados en diferentes sociedades. Por nuestra parte ha sido todo. Espero que les haya gustado y muchas gracias por ver nuestro video educativo. Un cordial saludo de parte de todo este equipo de trabajo y nos vemos a la siguiente. Adiós.